Edith Stein, una filósofa santa. Escribí Edith Stein cuando moría su gran maestro Edmundo Husserl, que la misericordia de Dios es grande, pues quien busca la verdad busca a Dios, sea consciente o no sea consciente. Esta expresión la escribió Edith Stein precisamente cuando le comunicaron que su gran maestro en la filosofía, el fenomenólogo Edmundo Husserl, había muerto. Edith Stein, una filósofa santa. Edith Stein es judía, mártir, filósofa, pedagoga, enfermera, promotora de la mujer carmelita y mística. Es una mujer que nace en el año de 1891 y muere en los campos de Auschwitz en 1942. Escribía en uno de sus textos, sobre todo autobiografía de una familia judía, esta expresión que me parece a mí la acompaña en todo su recorrido vocacional existencial. En mi interior había un mundo escondido. Es que Edith Stein es una mujer que termina siendo mística carmelita, después de haber pasado por diferentes momentos de frialdad en la fe, por momentos en que tiene que luchar con el protestantismo y con la filosofía de otras tendencias. Pero miremos algunos datos biográficos de esta mujer. Fue beatificada en mayo de 1987, el 1 de mayo. Canonizada el 11 de octubre de 1998. Declarada copatrona de Europa el 1 de octubre, y sobre todo bajo esta expresión, para que nunca más vuelva a suceder lo que se dio allí en la Segunda Guerra Mundial. La Asociación de Psicólogos y Psiquiatras de Italia la declaran patrona el 9 de octubre de 1999. En términos de Julián Marías, la vida no es simplemente biología, la vida es biografía. Y en este sentido, la biografía se narra, se cuenta, se hace desde otra mirada, desde otra perspectiva. Pero decía que Edith Stein es una filósofa santa. Esto significa que fue una mujer, una intelectual comprometida. Edith Stein, en un comienzo en Breslau empieza a estudiar psicología, pero la psicología con la que ella se encuentra es de un corte positivista y esto no le llena su corazón y sigue buscando cómo conocer más el espíritu. Como diría Fernando Savater, el ser humano es un explorador del espíritu y Edith Stein quería buscar una ciencia humana que explorara más el espíritu. Como la psicología positivista no llena su corazón, Edith Stein conoce por medio de su profesor de psicología algunos escritos de Edmundo Husserl y es cuando ella decide irse a estudiar a Gotinga, a estudiar filosofía, y allí se encuentra con Edmundo Husserl, con Reis y varias personas que están muy entusiasmadas con la fenomenología, porque la fenomenología quiere estudiar la manera como los fenómenos o las personas aparecen en la conciencia de cada uno de nosotros.
En el año de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y muchos de sus compañeros y maestros tienen que filarse en esta guerra y Edith Stein no quiere quedarse quieta y decide, en contra de su madre, irse a trabajar como enfermera. Primero hace un curso de enfermería. Iba a un hospital donde hay diferentes enfermos de tisis y de diferentes nacionalidades y los cuida con un amor y una delicadeza. Edith Stein interrumpe su doctorado para ir a cuidar a estas personas allí en la guerra. En el año, creo, 1917, ella se doctora en Friburgo. Inició su tesis doctoral en Gotinga, pero a Edmundo Husserl le resultó de trabajar de tiempo completo o ser un profesor titular en Friburgo y allí va a trabajar. Edith Stein lo sigue porque Edith Stein quiere que él continúe asesorándole la tesis, una tesis que ella la va a titular sobre la experiencia de la empatía. No perdamos el hilo de este concepto. Empatía. Cómo en plena guerra yo empatizo con el enemigo. Cómo el judío empatiza con otra persona de otra religión. Cómo tenemos que empatizar con las otras personas. Cómo una persona espiritual recibe el mundo, la vida. Edith Stein busca por toda parte tener un puesto como profesora de filosofía en alguna de las universidades, pero esto no se le da. Todavía las universidades, la cultura no estaba preparada, no había hecho las apuestas para que las mujeres pudieran trabajar también en las artes liberales. Es más, Edith Stein cuando estaba en el colegio y luego ya en la universidad en algunos puntos, ella hace pedagogía política para que las mujeres voten, participen de ese mundo social. Edith Stein entonces no puede, no alcanza, no le dan un puesto en una universidad a pesar de tener una hoja brillante. Una hoja de vida intelectual brillante. Edith Stein es de las primeras doctoras en filosofía de Alemania. Entonces, al ver que no le resulta su puesto como profesora intelectual filósofa en una universidad, comienza a ser la asistente de Edmundo Husserl. Lee todos los textos que él tenía para publicar. Se dedica, lo hace con gran amor. Edith Stein también le toma un gran cariño, igual que la esposa de Edmundo Husserl a Edith, por ser una mujer muy dedicada. Edith Stein entonces no, no logra y mejor decide o le resulta más bien un puesto como profesora en un colegio de dominicas de Espira. Ella comienza a conocer, a inquietarse por el cristianismo y empieza una etapa de formación, de preparación o de conocimiento del mundo cristiano católico, y durante ese tiempo ella es profesora de diferentes ciencias, literatura alemana, filosofía, gramática griega, además que también latín, se dedica a todas estas clases, pero a la vez que va conociendo el mundo cristiano católico, ella empieza a dar algunas conferencias con respecto a la importancia de la mujer, pero no solo de la importancia de la mujer,
sino la misión de la mujer católica. Se me olvidaba algo. Edith Stein empieza a inquietarse por el mundo cristiano católico a través de Max Scheler. Max Scheler lo invitaban a Gotinga, pero él no podía dar clases allí en la universidad, sino que en en las cafeterías se reunían o en alguna de las casas se reunían estos círculos fenomenológicos para escuchar a este gran profesor Max Scheler. Max Scheler llevaba algunos días de conversión al catolicismo y hablaba con tanto entusiasmo que Edith Stein se empezó a inquietar. Entonces, Edith Stein se inquieta por el cristianismo, por el catolicismo. Pero hay otro momento que antes de Edith Stein dar su paso al catolicismo, Edith Stein con Adolf Reich es un gran fenomenólogo y le corresponde ir a la guerra y en la guerra muere. Cuando le comunican a la esposa, la viuda de Adolf Reich, que su esposo ha muerto, Edith Stein va a acompañar a esta señora, esta viuda, y ella la admira mucho la fuerza, el coraje, la esperanza, como asume la muerte de su esposo. Era una mujer protestante, pero una mujer de fe. Edith Stein estaba en una crisis de fe. Ella no quería ser, no había dicho, pues no quería ser judía, sino que se había enfriado en esa experiencia judía. Edith Stein fue muy bien formada por la mamá, en esa parte de la experiencia judía. Entonces, Edith Stein ya empieza ahí a tener un contacto con este mundo del cristianismo y más adelante con este mundo católico. Edith Stein es profesora en el Instituto de Pedagogía Científica en Münster y allí dicta un curso de un texto que vale la pena ser leído para la antropología filosófica, estructura de la persona humana. En ese curso habla sobre el hombre como un ser corpóreo, un ser vital, un ser espiritual. Y a la base está esta pregunta. Toda pedagogía, esta pregunta no, más bien esta expresión, toda pedagogía siempre tiene una concepción de la persona. Eso sí, una mirada ahí a Edith Stein. Antes había comenzado a hablar del itinerario de la fe. Es que el título que yo le he dado a esta conferencia es Edith Stein, una mujer santa. Entonces voy a hablar un poco de ese itinerario de fe. Edith Stein, les había hablado de Adolf Reich. Cuando muere él, la esposa de este filósofo fenomenólogo le pide el favor que revise las notas de un curso que él pensaba dar y que estaba preparando sus apuntes, es filosofía de la religión. Entonces, esa filosofía de la religión la inquieta. Eh, ya había hablado también de Scheller, pero hay otro autor que a ella le llama la atención y es el Schmeicher, que tiene que ver con este mundo protestante, sobre todo con la hermenéutica, con la interpretación de los textos. Lee también a Soren Kierkegaard con ese sentido de la apertura al absoluto. Edith Stein también traduce las cartas del cardenal Newman. Es aquel que tiene la idea de la universidad, Cardenal Newman, la conversión, si podemos hablar de una conversión del protestantismo al catolicismo y sobre todo esa fidelidad a la conciencia. Edith Stein traduce esas cartas. También la señorita Stein lee a Selma Lagerlöf,
que es una mujer premio Nobel de literatura y tiene textos como La leyenda de Cristo. Ese texto la anima. Dentro de toda esa conversión que ella va haciendo de una filosofía cristiana, hace una traducción de Veritates de Santo Tomás de Aquino al alemán. Pero hay un momento significativo que ella se encuentra con un texto, La vida de Santa Teresa de Ávila. Ella fue a visitar a una amiga y en esa biblioteca estaba ese texto de Santa Teresa de Ávila, la vida de ella, luego las moradas, le inquieta. Ese texto la invita más a un estudio más profundo de la fe. No se puede olvidar que ella es una gran amiga de Hedwig Conrad Mathews, de su esposo Mathews y sobre todo la esposa de él. Es una mujer protestante con un gran amor a la fe y eso le inquieta. Incluso cuando Edith Stein se bautiza, esta mujer va a ser su madrina. En 1922 recibe el bautismo. Ella no sabía antes si hacerse protestante o católica, pero ya había una experiencia de fe. Y en el año de 1933 ingresa al monasterio de las Carmelitas en Colonia y en el año de 1942 muere en los campos de concentración de Auschwitz y ella le ponen este número para que lo tengamos presente. 44074. Estamos diciendo una filósofa santa. ¿Cuáles son los énfasis filosóficos de Edith Stein? Es una mujer de la fenomenología. La fenomenología no solo habla de la vivencia, sino que hace reflexión de la vivencia, esa es la experiencia. La fenomenología hace que se meta más en el sentido de lo humano. Por ello, ella le propone al filósofo Edmundo Husserl trabajar el tema de la empatía. Esto de la empatía es bien interesante. Ella en su tesis doctoral va a decir es que la empatía no es un consentir, no es un sentir, no es un padecer. La empatía tiene que ver con un acto estético, ético, cognitivo que me lleva a hacer proyecto con la otra persona. Entonces, ella desarrolla bien esta parte de la empatía. En esto de la empatía, uno podría ubicar a Edith Stein también en estos filósofos del diálogo, un Martin Buber, un Emmanuel Levinas, solo que ella, desde la fenomenología, lo hace desde esta expresión de empatía. Incluso uno podría hablar como más de estos conceptos. La empatía exige una comprensión, una inmersión y luego una representación. Exige una comprensión, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, una inmersión en la realidad y luego, sí, una representación que me lleva a un proyecto. Edith Stein en lo filosófico se podría decir que es una mística de lo humano. Y es una mística de la vocación de la mujer. Es una mística del ser humano. Expresiones como estas ponen a uno a pensar del valor que tiene el ser humano para Edith Stein. En un texto que habla de formación, ella va a decir que
el ser humano hay una hechura, pero a la vez hay un proyecto. Un Dios que trabaja en uno, el contorno y los otros que trabajan en uno, pero a la vez hay un llamado interior, hay una vocación para desarrollar esa semejanza. Hay una imagen que está ahí latente viva, pero hay un proyecto que es semejanza. Edith Stein también, en estos énfasis filosóficos, habla de una pedagogía humanista de inspiración cristiana. No se puede entender el ser humano o la pedagogía sin una idea de lo humano. En ese texto que decía yo la estructura de la persona, va a decir que la concepción antropológica de Sigmund Freud es pesimista. La estructura que van presentando los románticos Goethe, Novalis, alemanes, es una estructura idealista, es una posición idealista. En cambio, Edith Stein va a hablar de una postura realista en la concepción del ser humano. Expresiones como estas dice, el ser humano está en un estado de suspensión por el pecado y la gracia hace que el ser humano dinamice su vocación, esa imagen que hay en él. Es una mujer que habla a la mujer en un sentido humanista, pero a la vez en un compromiso que la mujer tiene no sólo de ser profesional, de ser una mujer de fe, sino a la vez también de transmitir esa experiencia de ella como mujer a la sociedad. Es un aporte. Ella tiene diferentes conferencias a las mamás católicas, a las profesoras católicas, vocación y misión de la mujer. Son diferentes conferencias. Ella también en estos énfasis filosóficos va a hablar de la distinción entre la sociedad y la comunidad. Textos como Sociedad y está individuo y sociedad. Ella va a afirmar que puede existir la comunidad sin la sociedad, pero es imposible que exista la sociedad sin que exista la sociedad sin la comunidad. La comunidad es vital, la comunidad forma. Aquí Edith Stein, diría uno, está muy impregnada del concepto de política de Aristóteles. Es la comunidad, el Estado, quien posibilita que el ser se perfeccione, pero a partir de la virtud. Algunos escritos de Edith Stein. Hoy existen las obras de ella traducidas al español en 5 tomos. El primer tomo habla de los escritos autobiográficos y cartas. Y aquí hay un sentido interesante de Edith. Ella no va a hablar de una biografía de ella, sino historia de una familia judía en Alemania. Era una mujer normal, una familia normal que le aportaba con tradiciones que no le hacían daño a nadie. Ahí lo va a contar Edith. El segundo tomo de los escritos fenomenológicos. Toda esa formación, ahí está su tesis de fenomenología, las causas psíquicas, individuo y sociedad, individuo-estado. Luego vienen los escritos filosóficos de la etapa de pensamiento cristiano, donde se publican todas las conferencias que ella dio. Escritos antropológicos y pedagógicos, y al final el texto Escritos espirituales, donde hay un escrito que es muy reconocido y es la ciencia de la cruz. La ciencia de la cruz habla del mensaje, la doctrina y el seguimiento de la cruz.
Edith Stein, entonces, es una mística, porque es una mística. La mística en cuanto que es capaz, a través de su silencio, contemplar el misterio de la cruz. Pero es mística porque diríamos, como hoy lo llaman en estos tiempos, una mística de ojos abiertos. De ojos abiertos por ese recorrido que ella hizo en su historia personal, pero a la vez la manera como ella entrega su vida y vive su experiencia de fe en el monasterio de Colonia y luego en Holanda. Ahí hay una mística. Si uno lee los escritos de ella con respecto a Santa Teresa y la ciencia de la cruz, dice que hay mística, hay un silencio. La palabra no alcanza a expresar todo lo que ella expresó seguimiento de la cruz. Edith Stein, entonces, tiene mucho para hablarnos y Edith Stein, como lo decía al comienzo, es una filósofa santa. Hablamos de un pensamiento cristiano, pero es importante también hablar de un pensamiento filosófico de una mujer santa. Podemos presentar el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, hablamos de Jacques Maritain, de muchos pensadores, pero de esta mujer, como filósofa santa, vale la pena presentarla, una mujer intelectual. Bueno, espero que este acercamiento al pensamiento de Edith Stein nos lleve y nos motive a estudiarla y a conocerla más.